Estoy en el suelo, con un vaso de agua tibia y el teléfono apagado. Ella se fue hace semanas, pero todavía hay un eco suyo flotando en el aire. No es nostalgia, es ruido, un ruido interno que el cuerpo no sabe apagar. Intento rezar, pero solo escucho mi propio pulso. El silencio se hace tan espeso que podría tocarlo. Y ahí, entre el latido y la quietud, comprendo algo que no había pensado antes. La soledad no siempre es emocional, a veces es física. El cerebro reacciona a la ausencia como al dolor. Busca señales, repasa recuerdos, activa alarmas invisibles para no sentirse borrado. Pero cuando el ruido exterior desaparece, comienza otro tipo de trabajo. Quizás este sea mi desierto. No uno de arena, sino de estímulos. El lugar donde Dios no se muestra con fuego ni con viento, sino con un silencio que corrige la forma en que escucho. Antes de toda revelación, siempre hubo un silencio así. No es castigo, es preparación. La ciencia lo llama reorganización neural. La fe lo llama propósito. Son nombres distintos para la misma obra, el cerebro y el espíritu, reajustándose al compás de un Dios que trabaja sin ruido. Miro la pantalla vacía del teléfono. Nadie escribe, pero algo dentro de mí se mueve, como una voz que no viene de fuera. Tal vez la pérdida no sea el final de nada, sino el principio del espacio que Él necesita para rehacer lo que el ruido había deformado. Y pienso que si el silencio duele, es porque todavía me está moldeando. Si este silencio también te fala de alguna forma, respira un segundo antes de seguir. Suscríbete y deja tu like. Así este mensaje sigue encontrando a quienes también están aprendiendo a escuchar. Durante años confundí actividad con vida. Mi mente se alimentaba del ruido, mensajes, tareas, conversaciones que me hacían sentir presente. Pero el cerebro, cuando se acostumbra a tanto estímulo, olvida cómo descansar. Y el descanso, sin entrenamiento, se siente como amenaza. El silencio no duele solo en el alma, duele en la química. Cuando las recompensas externas desaparecen, la dopamina baja y el sistema nervioso entra en abstinencia. Por eso el cuerpo tiembla, por eso la mente busca sustitutos. Una pantalla, una memoria, una voz inventada. La soledad activa las mismas zonas del cerebro que el dolor físico. Y sin embargo, justo ahí, donde la falta se vuelve insoportable, empieza la reeducación. La fe y la biología parecen hablar en idiomas distintos, pero quizá describan el mismo proceso. Ambas necesitan repetición, paciencia, plasticidad. El cerebro reorganiza conexiones cuando algo se rompe, el alma también. Dios trabaja con ese mismo principio. No borra, reconfigura. En otras palabras, convierte el ruido en arquitectura interior. Mientras pienso esto, noto que respiro más despacio. El cuerpo parece entender antes que yo. Las redes que antes se encendían con urgencia, ahora se activan con calma. El silencio, lejos de ser un castigo, se vuelve un laboratorio donde el espíritu reentrena mi mente. Abro los ojos. Nada se mueve afuera. Pero adentro hay un orden nuevo, casi imperceptible, como una frase que Dios escribe directamente en mis sinapsis. Las primeras noches fueron insoportables. El silencio se expandía como un eco sin paredes, y mi mente, desesperada, intentaba llenarlo con cualquier cosa. Ideas, recuerdos, listas. Pero el cuerpo tiene una sabiduría que la razón ignora. Cuando se cansa de resistir, obedece. Y en esa rendición, algo cambia. Empiezo a percibir el silencio como un entorno activo, no como un vacío. El corazón late más lento, la respiración se ordena, la mirada se aquieta. El sistema nervioso entra en lo que los científicos llaman modo de reposo, el mismo estado que se activa en la oración profunda o en la contemplación. No lo sabía, pero el silencio tiene su propio pulso, y cuando me sincronizo con él, el ruido interior comienza a disolverse. Pienso en cómo Dios usa el mismo principio. Cuando deja de responder, no se ausenta, nos reajusta. El cerebro necesita intervalos para integrar lo que ha aprendido, el alma también. Por eso, tal vez, Dios calla, para que el aprendizaje no se pierda en la velocidad. El silencio no es castigo, es espacio de consolidación. Recuerdo las palabras, en el desierto hablaré a su corazón. Ahora las entiendo distinto. El desierto no es el lugar del abandono, sino el aula donde la escucha se vuelve precisa. Ahí, donde todo se reduce, cada suspiro se convierte en mensaje. Abro la ventana. El aire de la madrugada entra con un sonido leve, casi un susurro. No hay voz, ni promesa, ni explicación. Solo una certeza tranquila.
Dios está enseñándome a escuchar con todo el cuerpo, no solo con los oídos. Hay sonidos que el cuerpo registra antes que la mente. El roce del aire en la piel, el golpeteo del corazón, el roce sutil del pensamiento que empieza y se detiene. Durante años, yo los ignoré. El ruido externo había ocupado todos los canales de mi atención. Mi oído, saturado de urgencias, dejó de percibir lo esencial. El cerebro funciona como un filtro. Descarta lo que no considera útil para sobrevivir. Por eso no escuchamos el latido ni la respiración, a menos que algo nos obligue a detenernos. Pero cuando el entorno se silencia, ese filtro se abre. Y entonces percibimos lo que siempre estuvo ahí. La vida hablando en voz baja. Creo que Dios se vale de esa misma estructura. No grita porque sabe que solo el oído desacostumbrado puede reconocerlo. Su mensaje no se impone, se ofrece. La fe, en el fondo, es una forma de atención. Un modo de volver a enfocar la conciencia hacia lo invisible. Los ensayos científicos lo llaman neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de reconectarse a partir de la experiencia. La oración, pienso, es una neuroplasticidad espiritual. Cada silencio sostenido reorganiza mis sentidos. Cada pausa enseña a mi mente que la presencia no necesita ruido para ser real. Me quedo quieto, escucho el refrigerador, el viento en la ventana, mi respiración. Todo suena igual que antes, pero nada significa lo mismo. Ahora comprendo que el milagro no es que Dios hable, es que, poco a poco, mi oído vuelve a aprender su idioma. Durante mucho tiempo pensé que rezar era hablar, pedir, explicar, agradecer. Pero el silencio me ha enseñado otra gramática. Hay oraciones que no usan palabras, solo pausas. Cuando el cuerpo se detiene, el cerebro cambia de ritmo. Las ondas se vuelven más lentas, los pensamientos pierden su filo. No es resignación, es un ajuste de frecuencia. En ese estado, las mismas redes que antes procesaban preocupación comienzan a registrar presencia. La ciencia lo llama coherencia, la fe, comunión. Me doy cuenta de que la pausa no es una interrupción del diálogo con Dios, es su lenguaje más antiguo. La respiración se vuelve una especie de traducción simultánea entre el cielo y la carne. Cada inhalación trae algo de Él. Cada exhalación devuelve mi peso al mundo. Observo cómo mi mente, entrenada para reaccionar, empieza a relajarse en la simple tarea de existir. No necesita contenido, ni estímulo, ni meta. Solo atención. Esa quietud no es pasividad, es disponibilidad. Cierro los ojos y dejo que el aire entre sin prisa. Siento el corazón acompasarse con algo que no controlo. No hay visión ni revelación, solo una sensación precisa. Mi cuerpo se ha convertido en templo y el silencio en su oración constante. Cada día descubro que creer no es un acto instantáneo, sino una reconfiguración lenta. La fe, entendida así, se parece más al proceso del cerebro que al de una emoción. Nada cambia de golpe. Las conexiones se repiten, se fortalecen, se corrigen. La esperanza también necesita práctica. Cuando me detengo a orar, sé que no busco un milagro súbito. Estoy entrenando mi mente para reconocer lo sagrado en lo cotidiano. Las sinapsis que antes se activaban por miedo, ahora aprenden el ritmo de la confianza. El cuerpo, que antes se contraía, empieza a soltar su defensa. El sistema nervioso interpreta la paz como una nueva forma de supervivencia. Recuerdo una frase que escuché una vez. Donde pones tu atención, creas estructura. Tal vez eso es lo que hace la fe. Redirigir la atención hacia lo invisible hasta que se vuelve tangible. Cada pensamiento agradecido deja un rastro físico. Cada rendición sincera abre un circuito de descanso. Y en esa repetición constante, la espiritualidad deja de ser un refugio emocional para convertirse en una arquitectura neuronal. Dios no cambia el cerebro desde fuera, lo inspira desde dentro. Trabaja con su propio diseño, sin violencia, sin atajos, con precisión amorosa. Yo solo tengo que permanecer disponible, repetir el gesto, volver al silencio. Cuando termino de orar no siento euforia, sino estabilidad, como si algo en mi interior se hubiera alineado con una frecuencia antigua. Comprendo que la fe no es la negación del miedo, es el entrenamiento paciente de una mente que aprende a confiar en su creador. Creí que la calma, una vez alcanzada, sería permanente, pero el alma tiene mareas. Hay días en que despierto con una serenidad que parece definitiva y otros en que el mismo silencio que antes me sostenía vuelve a doler. Pienso que he retrocedido,
que todo lo aprendido se evaporó, pero en realidad no es caída, es ajuste. El cerebro, como la fe, no consolida de inmediato lo que aprende. Necesita repeticiones, pausas, errores. La neuroplasticidad no es una línea recta, es un pulso que avanza y retrocede igual que la oración. Cada recaída es una oportunidad para reforzar el nuevo camino, no una señal de fracaso. En esos días oscuros, cuando la mente vuelve a llenarse de ruido, trato de no huir. Me siento, cierro los ojos y escucho. El cuerpo recuerda lo que la mente olvida, cómo respirar sin prisa, cómo sostenerse en la quietud. El espíritu trabaja incluso cuando no lo percibo, del mismo modo que las raíces crecen bajo tierra sin pedir aplauso. Empiezo a ver que la fe madura cuando acepta la oscilación, que la constancia no es estar siempre arriba, sino volver una y otra vez al punto donde el alma puede oír. Dios no busca mi perfección, busca mi presencia. Y en esa simple disponibilidad, mi sistema nervioso aprende algo nuevo, que el descanso también es una forma de obediencia. Una tarde, mientras preparo café, siento un pequeño temblor en el pecho. No es ansiedad, es reconocimiento. El silencio regresa, pero ya no como un enemigo, sino como un viejo maestro que repite la misma lección hasta que la entiendo. La paz no se alcanza, se practica, y cada vez que parece que retrocedo, en realidad me hundo un poco más en ella. El ruido no desaparece del todo, pero ahora sé distinguir su frontera. Hay una calma más honda, invisible, que se mantiene intacta debajo de cualquier tormenta, y empiezo a creer que esa permanencia silenciosa, es la verdadera voz de Dios. No sé cuándo dejé de luchar. Tal vez fue una mañana en que ya no tuve fuerzas para pedir nada. La rendición no llega con dramatismo, llega con cansancio. El alma se detiene, y en ese descanso algo más toma el control. Durante meses intenté forzar la fe, como si fuera un músculo que debía tensarse. Pero la fe no se impone, se permite. Cuando el cerebro se rinde al silencio, cambia su patrón eléctrico, como si las neuronas mismas reconocieran que ya no son las únicas que gobiernan. La biología y el espíritu empiezan a hablar el mismo idioma. La quietud se vuelve un acuerdo. Empiezo a notar que la oración no tiene forma fija. A veces es palabra, a veces respiración, a veces un pensamiento breve que pasa y se disuelve. En ese estado, el cuerpo entero parece escuchar. No hay urgencia ni expectativa, solo una atención serena, como si estuviera esperando una música que ya conoce de memoria. Recuerdo un momento, el agua cayendo del grifo, la luz temblando en la pared. Todo parecía igual que siempre, pero había algo distinto. Yo estaba presente, y en esa presencia comprendí algo que no había entendido en ninguna iglesia, en ningún libro. Rendirte a Dios no es desaparecer, es integrarte. La voluntad ya no se siente opuesta, se vuelve parte de un ritmo mayor. Los científicos hablan del estado de flujo, ese punto donde la conciencia se une a la acción y el tiempo se disuelve. Quizá la rendición sea eso, pero en versión divina, un flujo entre lo humano y lo eterno. El cerebro deja de anticipar, el alma deja de temer, y ambos respiran al mismo compás. No siento euforia ni revelación, solo una paz amplia, sostenida, casi física. Mi mente, antes agitada, se acomoda en un orden más vasto, como un río que por fin encuentra su cauce. El silencio que antes era ausencia, ahora es presencia pura. Ya no necesito entender, solo permanecer. Y entonces lo percibo. No es una voz ni un mensaje, es una vibración leve que parece provenir de todo. Un sonido que no pide atención, porque la contiene. El sonido de la rendición. Y en él reconozco a Dios respirando dentro de mí. Algo cambió, y no sé exactamente cuándo. No fue una revelación repentina, sino una especie de alineación silenciosa. Siento que mi mente y mi alma dejaron de competir. Durante años pensé que debía elegir entre la razón y la fe, entre comprender y creer, pero ahora descubro que ambas quieren lo mismo: entender el sentido de estar vivos. El cerebro, cuando encuentra coherencia, reduce el gasto de energía, y lo mismo ocurre con el espíritu cuando deja de resistirse. La oración y la calma producen en mi cuerpo el mismo patrón que la ciencia llama armonía cardíaca. Es como si la biología hubiera estado diseñada para la comunión. No hay frontera entre lo que siento y lo que pienso. El pensamiento se vuelve plegaria, la plegaria se vuelve respiración, y la respiración simple existencia. Camino por la casa y todo parece contener un pulso compartido.
La luz en la ventana, el ruido del viento, incluso el sonido lejano del tráfico. Nada me distrae, porque todo me incluye. Entiendo que el mundo no está separado de Dios. Es un modo de hablar en todas las direcciones al mismo tiempo. Hay algo profundamente físico en esta comprensión. Los músculos se aflojan, el pecho se abre, la mirada descansa. Siento gratitud, no como emoción, sino como corriente eléctrica, una energía que conecta cada célula con una inteligencia que la sostiene. Ya no rezo para ser escuchado, rezo para permanecer despierto. La mente se convierte en un espacio donde Dios puede moverse sin obstáculos. Entonces entiendo lo que antes me parecía una contradicción, que el silencio también es un lenguaje y que el pensamiento, cuando se aquieta, es la forma más pura de adoración. Dios no está afuera ni adentro, está en el punto exacto donde ambos se encuentran. En ese cruce, la mente se aquieta, el alma se expande y todo el cuerpo se convierte en una antena de presencia. No necesito certeza, ni promesa, ni consuelo. Solo esta comunión, saberme parte de un pensamiento mayor que me piensa, de una respiración más honda que la mía, y entender finalmente que la fe no es creer sin pruebas, sino reconocer que ya soy la evidencia de algo infinito. Vuelvo a la cocina donde todo comenzó. El refrigerador respira igual que aquella noche. El mismo zumbido, el mismo vaso sobre la mesa. Nada afuera cambió. Pero el sonido ya no me hiere. Ahora me acompaña. El silencio que antes me asfixiaba se ha vuelto un tejido que me sostiene. Miro alrededor y siento que cada cosa está en su sitio. La sombra de la lámpara, el goteo del grifo, el aire que entra por la ventana con un rumor casi sagrado. El mundo no se volvió más callado. Fui yo quien aprendió a escucharlo sin miedo. Y esa diferencia lo cambia todo. El cerebro, al repetir un estado de calma, consolida la red que lo produce. Lo que antes era esfuerzo, ahora es hábito. La fe también se vuelve hábito, una memoria del cuerpo que recuerda confiar, incluso cuando la mente se olvida. Mi sistema nervioso y mi alma parecen hablarse sin traducción, como si compartieran un idioma que siempre existió. Entiendo por fin que Dios nunca interrumpió la conversación. Fui yo quien hablaba demasiado. Su silencio no fue distancia, sino pedagogía. Necesitaba desinstalar mis ruidos internos para que su voz pudiera ocupar espacio. Cada pausa, cada noche sin respuesta, era una reconfiguración secreta. Y ahora, al escucharlo todo, percibo su intención. No quería que lo buscara afuera, sino que lo encontrara en el ritmo mismo de mi conciencia. Cierro los ojos, respiro. El sonido del refrigerador se mezcla con mi pulso, el aire con mis pensamientos. Ya no sé dónde termina el mundo y empieza Dios. Y me doy cuenta de que esa confusión es la forma más pura de claridad. No necesito prueba alguna. Estoy aquí, respirando dentro de un silencio que ya no teme llamarse presencia. El ruido sigue, la vida sigue, pero todo tiene un eco distinto. Dios no habló más fuerte. Yo aprendí a oír más despacio. Se este silencio también te fala de alguna forma. Respira un segundo antes de seguir. Suscríbete y deja tu like, así este mensaje sigue encontrando a quienes también están aprendiendo a escuchar.